Herbolaria azteca, plantas medicinales, sus usos en el México prehispánico y la actualidad. Hace muchos siglos, los mexicas, asentados en Tenochtitlán, tenían una concepción teocrática del mundo y explicaban las enfermedades desde el punto de vista religioso, al atribuirlas a algunos dioses y a través de la magia, ya que los enemigos o rivales podían ocasionar enfermedades por encantamientos y estos debían curarse con medios mágicos. Los padecimientos por causas naturales eran tratados mediante el empirismo con remedios de plantas, minerales y otros. En general, la salud era considerada como un equilibrio del organismo y la enfermedad era la pérdida de ese equilibrio. La medicina o tisiutl no se aprendía en los templos, sino que era considerada una artesanía hereditaria, nacida en el seno de la familia y pasada de padres a hijos a través de la tradición oral. El oficio de curar estaba subdividido. Si lo comparamos con las especialidades de la profesión actual, tenemos que el internista era el Tlamatepati Tizitl, el cirujano era Texosota Tizitl y el boticario, o propiamente dicho, el herbolario, era Papiani Panamacani. En Tenochtitlán, una vez que los hierberos recolectaban las plantas medicinales, se agrupaban en el mercado, y los medicamentos preparados como los emplastos o ungüentos eran elaborados y vendidos por los herbolarios. Los médicos aztecas usaban muchas hierbas medicinales tanto para curar como para prevenir enfermedades. La farmacopea indígena antigua basaba la mayor parte de su experiencia en la herbolaria y su desarrollo aportó valiosos conocimientos al arte de curar. Las hierbas podían destinarse al consumo exclusivo del curandero o brujo con el fin de incrementar su sensibilidad para poder percibir los males del enfermo, o bien el paciente podía ingerirlas y obtener la capacidad de introspección para poder describir con precisión su mal. También eran comúnmente usadas en ritos mágicos preliminares a la actividad médica. Los aztecas consiguieron adquirir una suma muy amplia de conocimientos sobre las especies vegetales de su país. La riqueza en plantas medicinales y la larga tradición en su uso quedan de manifiesto en obras como el libro Libellus de Medicinabilis Indorum Herbis, opúsculo de hierbas medicinales de los indios, que es un valioso testimonio escrito en lengua náhuatl por el médico indígena Martín de la Cruz y transcrito al latín por el profesor Juan Badiano. Actualmente es mejor conocido como el Códice de la Cruz Badiano y se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Este libro no trata solo acerca de las plantas, sino que constituye un recetario que cita las enfermedades junto con sus remedios y las fórmulas de estos. Entre ellos figuran lociones, polvos y esencias, elaboradas de diversas hierbas, plantas, hojas e incluso minerales. Se destacaban las flores aromáticas y los perfumes que desprendían, el achiote, el balché, el cacao, el maíz verde o pimiento picante, el mezquite o mixitl, el nopal, la valeriana mexicana y el yoloxochitl o flor de corazón de la magnolia lticiana, entre muchos otros. Entre todas las plantas de este códice, algunas tienen un valor farmacológico real y otras poseen solo un poder mágico. Sin embargo, los médicos aztecas definieron con gran exactitud las propiedades de las plantas que servían como antisépticos, febrífugos, diuréticos, laxantes, eméticos y otros usos terapéuticos. Por otro lado, los cronistas españoles quedaron impresionados por la eficacia de algunos medicamentos indígenas y esto queda evidenciado en otro documento importante que ha aportado cuantioso conocimiento acerca de las plantas medicinales. Se trata de uno de los 12 volúmenes del Códice Florentino, escrito por Fray Bernardino de Sahagún. Esta enciclopedia abarca todos los aspectos de la vida y cultura de los antiguos pueblos del centro de México. El apartado del que hacemos referencia goza de información acerca de los usos medicinales de las plantas y también las propiedades y características de los medicamentos. Todo esto permite reconocer la gran riqueza de la medicina azteca. Su importancia en la actualidad. Se estima que el 80% de la población ha optado por el uso de plantas medicinales al menos una vez en su vida para satisfacer o complementar sus necesidades de salud, según lo indica la OMS, ya que es relativamente sencillo acceder a ellas, aunque es importante saber sus propiedades, dosis y contraindicaciones. A través del tiempo, se volvió uno de los recursos más inmediatos que tenemos con respecto a la recuperación de nuestra salud, pues se ha tenido desde el inicio de la humanidad hasta la actualidad.
Gracias a que México posee una flora muy diversa, su herbolaria es una de las más variadas. Es por ello que contamos con más de 4.000 plantas medicinales documentadas, que incluyen una centena de remedios caseros que se utilizan para la curación de diferentes padecimientos. La herbolaria se basa en la presencia de compuestos químicos con acciones farmacológicas en las especies vegetales, que constituyen los ingredientes primarios de los laboratorios farmacéuticos, que utilizan en sus medicamentos comerciales patentados. Las plantas medicinales son importantes y seguirán siéndolo en un futuro debido a que representan un apoyo para la medicina convencional. El tratamiento de las enfermedades complejas puede apoyarse, en algunos casos, en propiedades medicinales de las plantas o sus derivados. Son la base de la medicina preventiva. El carácter preventivo del consumo de plantas medicinales es indiscutible. Impulsar el aprovechamiento de plantas medicinales y cultivadas además beneficia a los agricultores, ofreciendo una alternativa a problemas económicos y medioambientales. Tenemos un banco potencial de plantas medicinales por descubrir. Muchas son especies vegetales que aún no se han investigado y pueden ser decisivos para la curación de enfermedades graves. Para comenzar, la herbolaria es considerada por varios como patrimonio cultural intangible. En primer lugar, porque acumula saberes heredados mediante el proceso histórico de nuestro país. Y en segundo lugar, porque los tratamientos indígenas tienen en sus rituales gran carga religiosa. Añadido a esto, México es un país que tiene una cultura campesina muy arraigada, lo cual hace que como mexicanos hallemos un sentido de identidad y pertenencia en la herbolaria mexicana. Como lo vimos anteriormente, el uso de plantas medicinales ha estado presente durante mucho tiempo y este ha evolucionado con las aportaciones de otras culturas, por lo que la herbolaria que tenían los aztecas no es la misma que existe hoy en día. Además, se ha convertido en una tradición que se transmite de generación en generación y que es de conocimiento popular. Debido a esto, los usos de plantas medicinales han sido enseñados a los mexicanos. Lo más común es aprender por enseñanzas de familiares que a su vez ellos aprendieron de generaciones pasadas o de libros de herbolaria. En generaciones actuales, los conocimientos siguen siendo utilizados, por ejemplo, en el uso de toronjil para aliviar problemas digestivos, el uso de flor de tila para aliviar el estrés o el uso de manzanilla para aliviar el malestar estomacal. Otro punto importante está en la difusión que ha tenido la herbolaria tanto por parte de la familia que promueve el uso de lo que ellos ya conocen como por parte de instituciones. Por ejemplo, la UNAM creó la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, donde se encuentra un diccionario enciclopédico, un atlas de las plantas, entre otros recursos que ayudan a conocer más acerca de ella. Sin duda, la herbolaria forma parte de la identidad nacional mexicana, al ser algo que compartimos desde hace ya muchos años y que decidimos seguir usando como una forma de preservar los recursos de nuestro territorio, nuestra cultura y nuestra tradición.